Hola jovencitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a mirar entonces otro efecto de lo que pasa en las sustancias cuando hay un aumento en la temperatura. La clase pasada habíamos mirado que cuando se aumentaba la temperatura había una expansión en la sustancia, una expansión térmica. Ahora vamos a mirar otra opción, ¿qué les puede pasar a esas sustancias? Entonces vamos a mirar que cuando aumente la temperatura va a haber un cambio de fase de esa sustancia. Sabemos que entonces tenemos tres fases, que vamos a tener la materia en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. También sabemos que la podemos encontrar en estado plasmático y luego vamos a mirar un dibujito de cómo se relacionan esas tres. Cada vez que pasa de un estado a otro también tiene un nombre ese proceso. Sabemos entonces que se llama fusión, solidificación, ebullición, y eso es lo que vamos a recordar en este tema. Para entonces mirar ese estado físico de la materia, de qué depende, vamos entonces a mirar tres características. Depende del tipo de sustancia, depende de la temperatura y depende de la presión. A estas dos últimas magnitudes físicas las vamos a llamar variables de estado, que también la vamos a tener en cuenta en algo que tiene que ver con todas las características de los gases. En esto de cambio de fase de una sustancia vamos entonces a mirar diferentes magnitudes físicas. La primera que vamos a mirar se llama punto de fusión. Punto de fusión de una sustancia significa el momento, la temperatura en la cual esa sustancia hace ese cambio de estado y se transforma, en este caso, de un estado sólido a un estado líquido. A eso vamos a llamar fusión. Y cada sustancia va a tener entonces ese punto de fusión. Entonces, por ejemplo, vamos a poner por acá, tengo sólido, líquido, gas. ¿En cuál de estos pedacitos de la gráfica vamos a tener fusión? Entonces, esa fusión lo vamos a tener en este ladito. Voy a ir poniendo acá para que ustedes también luego vayan llenando. De sólido a líquido va a haber una parte muy importante que se llama el punto de fusión. Ese punto de fusión, aquí dice, es una propiedad intensiva de la materia. Significa, jóvenes, que no importa qué grande o qué tan alta sea la cantidad entonces por ejemplo, de agua o de algo que le estoy aumentando la temperatura, por ejemplo, para el agua siempre se va a fusionar a los 0 grados centígrados. Fusionar significa como derretir. Entonces, independiente de la cantidad de agua, de hielo que tenga, a los 0 grados centígrados se va a fusionar, va a empezar a derretirse. Este punto de fusión, entonces, para el agua va a ser a los 0 grados centígrados. Y así como tenemos un punto de fusión, vamos a tener un punto de ebullición donde ya la sustancia ya no va a pasar de sólido a líquido, va a pasar de líquido a gaseoso. En este caso entonces la temperatura a la cual la sustancia comienza a hervir. En este caso, si esta gráfica fuera para el agua, ese punto de ebullición sería a los 100 grados centígrados y por aquí voy a poner ebullición. En esos puntos tan importantes donde la sustancia empieza a fusionarse o empieza a hacer ebullición, vamos a tener otras dos magnitudes físicas muy importantes. Una primera se va a llamar calor latente de fusión. Ese calor latente de fusión, lo voy a leer textual, es la energía que se le debe suministrar a esa cantidad de sustancia para que cambie de sólido a líquido. O sea, es que tanto calor hay que ponerle a ese, si estamos hablando de agua, a ese hielo para que se empiece a derretir. Qué cantidad de calor, qué cantidad de energía. Y a eso lo vamos a llamar calor latente de fusión y lo vamos a denotar con una L y una F. Calor latente de fusión.
Ese calor latente de fusión también lo voy a poner por acá porque aquí es donde va a ser muy importante el calor latente de fusión, que es lo que va entonces permitir toda esa cantidad de energía que se le debe suministrar para lo que estaba en total sólido empiece a derretirse. Y así como hay calor latente de fusión, voy a tener entonces para esta partecita de acá que se va a llamar calor latente de vaporización. Entonces es otra energía que se le debe suministrar para que definitivamente termine de romper las fuerzas intermoleculares cuando está en líquido y pase a ser gaseoso. Eso no es así de rápido, no es inmediato, se le debe suministrar cierta cantidad de energía y a esa energía la vamos a llamar calor latente de vaporización y lo vamos a denotar en física con una L y con una V, calor latente de vaporización. Y por último vamos entonces a tener otro muy importante en física que se llama calor específico. Ese calor específico es la cantidad de calor que se le debe suministrar a un gramo de sustancia para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. ¿Qué significa? Todas las sustancias van a tener asociado un calor específico diferente. O sea, el agua va a tener un calor específico diferente. Hasta el hielo como tal, que es agua en estado sólido, tiene un calor específico diferente. El hierro, el aluminio, todas las sustancias van a tener calor específico, van a tener calor latente de vaporización, van a tener calor latente de fusión, porque claro, derretir hierro es mucho más diferente a derretir cobre o a derretir aluminio o a derretir incluso el hielo para que sea agua. Y va a tener un punto de fusión y va a tener un punto de ebullición. O sea que esas 5 magnitudes diferentes que hemos visto en el día de hoy dependen de cada sustancia y en la hoja que ustedes tienen en su casa o yo lo voy a mandar también, hay un cuadrito donde están todas esas magnitudes para cada sustancia. Muy bien, entonces cuando vamos a analizar el cambio de fase de una sustancia, vamos a tener unos gráficos característicos. Esos gráficos, como lo podemos ver, vamos a analizar el gráfico del cambio de fase para el agua. Esta es la gráfica para esta sustancia en particular. Listo. Entonces, ¿qué me importa del agua? Me importa del agua que a los 0 grados centígrados se fusiona. O sea, no vamos a encontrar agua a 1 grado centígrado o a 2 grados centígrados en estado sólido. Siempre a partir de los 0 grados centígrados vamos a encontrar líquido, pero a -1, a -2 o a -3 grados centígrados lo vamos a encontrar en estado sólido. Entonces, ¿qué me interesa? Los 0 grados centígrados, ¿qué significa? El punto de ¿qué? El punto de fusión, que lo habíamos visto en una de las magnitudes anteriores. Punto de fusión para el agua. Muy importante, el punto de ebullición, o sea, la temperatura a la cual el agua empieza a hacer ebullición o empieza a hervir. Y ese 100 grados centígrados es el punto de ebullición. En esta gráfica que tenemos acá, lo mismo, vamos a tener un eje X y un eje Y. Hoy vamos a aprender entonces otra magnitud física muy importante. En el eje Y vamos entonces a graficar la temperatura. En los problemas que vamos a tener los vamos a siempre a poner en grados centígrados. Entonces temperatura en grados centígrados. Y en este eje X, que va acá horizontal, vamos a analizar entonces el calor necesario para que esta sustancia pase de sólido, se derrita, se convierta en líquido, empiece a hervir y se convierta en gas. Y en este eje X vamos a analizar un concepto muy importante en física. Yo sé que la Q la habíamos visto en hidrodinámica, que significaba caudal, pero en termodinámica o en temperatura, esta Q va a significar calor. Me imagino que no podemos poner otra C porque esa C
en física va a significar, como lo vamos a ver, calor específico o otro tipo de calor. Entonces este calor que va a ser calor cedido cuando pierde, o calor suministrado, que es cuando se le pone a la sustancia para que empiece a cambiar su estado. Calor en este ladito, eje horizontal, y en el eje vertical, temperatura en grados centígrados. Y el calor, como va a ser una forma de energía del año pasado, este calor lo vamos a medir en unas unidades que son los julios. ¿Se acuerdan? El año pasado, energía. Julios con la J. Acuérdense que lo podemos poner como julios o como joules, y viene siendo el apellido de un físico que encuentra la relación entre el calor y la energía cinética. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a analizar dos ecuaciones cada vez que hablemos del cambio de fase o de cuánta calor o cuánta energía hay que suministrarle a una sustancia para que suba su temperatura o para que cambie de estado. La primera que vamos a analizar es esta, donde va a aparecer la Q. ¿Listo? ¿La Q de quién? Voy a escribirlo por acá. La Q de calor. Tenemos la M de masa, porque obvio que nos va a importar la cantidad de sustancia a la que yo le voy a subir la temperatura o la que voy a cambiar de fase. Voy a tener esta C y E, que lo habíamos visto de las magnitudes que ahorita miramos rápidamente, que va a ser el ¿qué? El calor específico. O sea, esta CE va a ser el calor específico de cada sustancia. Y en esta ecuación vamos a tener este delta de T, que ¿qué es lo que significa, niños? Cambio en la temperatura. ¿Listo? ¿Dónde vamos a utilizar esta ecuación? Si ustedes ven, jovencitos, en todos los gráficos que vamos a tener de el cambio de fase para alguna sustancia, vamos a tener entonces una parte diagonal, una parte horizontal, vuelve y juega diagonal, vuelve y juega horizontal y vuelve y juega diagonal. Les voy a explicar. Supongamos que tengo agua y aquí está a menos 20 grados centígrados. Entre menos 20 grados centígrados y 0 grados centígrados voy a tenerlo en estado sólido. Se le va a suministrar calor, se le va a suministrar energía. O sea, se le va a suministrar o va a estar al lado de algo que le suministre entonces ese calor para que las partículas empiecen a moverse y en este caso empiece a separarse las fuerzas entre las moléculas de ese estado sólido para empezar a fusionarse. ¿Cómo así? O sea, si tenemos un poco de hielo y se le pone en el fuego, ese hielo va a pasar rápidamente. Menos 20, menos 19, menos 18, menos 15 y así sucesivamente hasta que llegue a menos 1 y a 0 grados. O sea, entre menos 20 y 0 grados centígrados va a haber un cambio en la temperatura. Entonces, siempre que en los problemas vamos a analizarlo entre una temperatura cualquiera y el punto de fusión, vamos a utilizar esta primera ecuación, que vamos a utilizar la masa, el calor específico y el cambio de la temperatura. ¿Y qué va a pasar acá? Entonces les voy a explicar. Cuando ya supongamos que el agua llegó a 0 grados centígrados, eso es lo que nos debe quedar claro. De una no me va a pasar de 0 grados centígrados a 1 grado. ¿Qué va a pasar? Como ahí se está derritiendo a los 0 grados centígrados, podemos encontrarlo en líquido más sólido. Y ahí hay que suministrarle más calor, en este caso fuego, se va a quedar un tiempo
acabándose de separar las fuerzas entre las moléculas. Ahí hay que suministrarle más energía para que se termine de separar todas esas fuerzas entre las moléculas, porque era sólido, para empezar a ser líquido. O sea, se queda un tiempo, si nosotros estuviéramos con el termómetro sumergido en ese poquito de agua con hielo, se va a quedar un tiempo ahí, 0 grados, 0 grados, 0 grados, 0 grados, terminándose de romper esas fuerzas entre las moléculas. Y después de determinado tiempo, cuando ya empezó y se volvió todo líquido, o sea, ya no queda nadita de ¿qué? De hielo, ahí sí, solo ahí sí, empieza nuevamente a subir la temperatura. Ahí empieza 1, 2 rápidamente, 10, 15, 20 rápidamente, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 grados. A los 100 grados, luego a los 100 grados de una no va a pasar a 101 a gas, no, a los 100 grados vuelve y juega. Hay que suministrarle más calor para que esas fuerzas entre las moléculas del agua que era líquido se rompan para volverse un gas. Ahí hay que suministrarle más energía, por eso ahí se va a quedar 100 grados, 100 grados, 100 grados, si tenemos el termómetro metidito, 100 grados, seguirá en 100 grados cierto determinado tiempo, mientras todas las moléculas empiezan a separarse para convertirse en ¿qué? En gas. Y aquí en esta parte, a los 100 grados centígrados, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar agua y burbujas, o sea, gas que ya está haciendo ebullición para convertirse totalmente en gas. Después de determinado tiempo que se rompen esas fuerzas intermoleculares a los 100 grados, ahí sí, vuelve y juega, empieza a subir 101, 102 hasta que definitivamente se nos convirtió en gas. Entonces, en los pedacitos de la gráfica donde sea diagonal, vamos a utilizar la ecuación número 1. Calor es igual a masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Y en los pedacitos donde es horizontal, vamos a utilizar la ecuación número 2. La ecuación número 2 tengo entonces que es Q igual a M por L. Esta Q que vuelve y juega es calor suministrado, la M que va a significar la masa y esta L, mírenla acá, va a ser el calor latente de fusión para este pedacito y el calor latente de ¿quién? De ebullición o de vaporización para este pedacito.